Muy buenas tardes a todos los seguidores de este portal. Hoy tengo el gran gusto de entrevistar al doctor Luis Miguel Glave Testino, amigo, por tanto lo llamaré Luis Miguel con el cariño y el respeto que lo tenemos como amigo y como intelectual. Em, esta vez Luis Miguel ya presentó en Cusco este libro increíble que se llama Memorias y Memoriales, la creación del programa político de la nación indiana, siglos XVI y XVIII. Bueno, Luis Miguel, debo confesarte que leer el libro ha sido todo un reto. No es un libro de fácil lectura, es un libro con una información exhaustiva. Es un libro con una cantidad de personajes y de situaciones y de décadas y de ubicaciones que realmente nos hacen ver que has tenido un trabajo arduo de muchos años para entregarnos esta compilación, porque me imagino que debe haber un corpus mucho más grande del que tú has podido compilar en estas memorias y memoriales. Por tanto, va mis felicitaciones y mi invitación a todos los estudiosos del mundo andino y de la importancia que le ponemos a aquellos que seguimos la formación de una conciencia social y política. Este libro creo que aporta mucho. En primer lugar, ¿por qué Memorias y Memoriales? ¿Por qué el título, que ya de por sí nos dice mucho? Bueno, mira, mm, efectivamente es un libro muy gordo, es un libro grande, porque reúne un trabajo de muchos años, ¿sabes? Son años que llevo trabajando esto. Efectivamente, hay mucho más, es una selección allí de lo que, primero, cada uno de los ensayos ya era una selección, y hay más cosas que se quedan en el tintero, pero la idea era presentar ya en conjunto eh, estudios que giran en torno a la formación de una memoria entre las élites indígenas en la época colonial. Eh, yo creo que mi trabajo se centra en actores, en personajes que no son conocidos, porque hay algunas figuras dentro del mundo indígena que escribieron y que son pues faros de lo que fue el pensamiento indígena y que tienen muchísimos estudios, ¿no? Estudios que van a seguir haciéndose, ¿no? Para poner dos casos paradigmáticos, el Inca Garcilaso y Guamán Poma de Guamán, Ayala, Guamán. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, muchas veces encuentro estudios que dicen la memoria de los indios o el pensamiento de los indios, y entonces se centran en estas obras magnas, pues, de la escritura indígena. Y entonces, pareciera como que esa fuera la escritura indígena. Y resulta que en el transcurso de décadas de trabajo, yo voy encontrando pues otros escritores, otros personajes que escriben, algunos más señeros, más preparados, que hicieron campañas importantes, y otros menos,
sea que no son propiamente unos escritores que escribían en función de dar a conocer unos escritos, sino que, digamos, producían escritos en función de un interés eh, judicial, en un interés de presentar ante los tribunales reclamos, demandas, alegaciones que en el transcurso del tiempo van configurando un discurso, Patricia, ¿no? O sea, eso es lo que yo trato Ya, de presentar. lo que entiendo yo es que tanto Garcilaso como Guamampoma son estudiados por sus obras, ¿no? Ujú, Esencialmente. Y ambas obras, pues, son importantes y, como tú dices, magnas obras. Ok. ujú, Lo que yo encuentro en este libro, Luis Miguel, es un conjunto de situaciones y personajes, como tú lo has descrito, que están dispersos en todo el territorio nacional. Puede ser Cusco, Cajamarca, Trujillo, Lima, etcétera. Y también personajes que han hecho el viaje a España y que desde allí incluso algunos se han quedado han litigando muerto allí, o sea, se y han fueron muerto allí ahí. y se quedaron ahí Eh, en su campaña y se quedaron y murieron. Sin embargo, lo que veo más eh, que un discurso también es una eh, asimilación, digamos, y tú lo pones al final, me parece muy, muy interesante porque es algo que uno diría si fue bueno o fue malo, pero como lo pones tú, dice, por eso fueron peligrosos, perseguidos desde cuando se organizaron para presentar memoriales en el siglo XVII, pasando por los más tenaces y expertos escribientes de la Liga Indígena, hasta los ideólogos plumarios que acompañaron a los líderes que conmocionaron el reino y sembraron la semilla de la libertad, pagando por ello con sus vidas a las que estos estudios están dedicados. Un hermoso final, un lindo final que nos permite entender que nos costó sangre aprender a escribir en el lenguaje de ellos, ¿no? Ujú, En ujú, la caligrafía de ellos y además asumir su burocracia, ujú, asumir su manera de proceder, ujú, ujú, aprender a jugar con sus reglas. ujú, Y lo hicieron muy bien. Con ujú, resultado o no, ujú, aprendieron a jugar con sus reglas, a ser escribientes, ujú, a ser litigantes, ¿no? Y, y sí, nos sirvió. Y yo me pregunto si también eso nos marcó como cultura. ujú, ujú. Mira, son dos cosas, ¿no? Eh, 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 estos personajes que escriben memoriales, ¿no? Eh, Término genérico, ¿no? Memoriales de distinta índole, ¿no? Eh, Estos buscaban cosas y se presentaban a los tribunales, ¿no? Eh, y claro, muchas veces se consiguen reivindicaciones, otras veces no se consiguen, sino que simplemente se deja sembrada, ¿no? O La se deja protesta, constancia, ¿no? ¿no? Se deja constancia de las protestas, de los reclamos. Y lo que el libro busca es presentar cómo, como tú bien dices, son testimonios que provienen de la más variada geografía de lo que fue el virreinato peruano, ¿no? Desde el norte, desde Quito hasta Potosí, en Bolivia actual, el norte de Chile. Digamos, documentación de la más diversa, de la más diversa. Em, lo que yo busco es
presentar cómo, aunque eran iniciativas muchas veces dispersas, ¿eh? Lo que se va a ir viendo es que va apareciendo un discurso reivindicativo, que es un discurso que va a ser asumido por los sucesores, ¿no? Es decir, no quedó, no quedó digamos, la huella perdida, sino que hay una continuidad que va construyendo un discurso que los escritores posteriores, con una u otra pretensión, ¿no? Van recogiendo, ¿no? Y van recogiendo y van articulando pedidos, ¿no? Van articulando pedidos que van configurando una memoria, ¿no? Esa memoria acompañó a la creación de unas condiciones que permitieron la identificación de una nación indiana, de una nación indígena, ¿no? Es decir, Ahí, digamos, ahí, ahí yo tengo el una, indio colonial es creado por la propia colonia, ¿no? estoy de acuerdo contigo en lo de indio colonial. Eso Ujú. creo que existía, pero habían diversos indios coloniales. Ah, por supuesto, pero Di- primero, primero que y hay vemos que diversos, diversos intereses y claro. reclamos que yo no sé si configuran una nación indiana. Ya, ya, no, todo eso pues es imperfecto. Si hubiesen llegado a ser, digamos, una nación para sí, si hubiesen tenido líderes y el discurso se hubiese encarnado en agrupaciones, pues hubiesen hecho una revolución, hubiesen cambiado todo, ¿no? Eso más o menos va a desembocar en 1780, pero ya mi libro no llega, solamente se pone en las puertas, pone unos ejemplos, pone un ejemplo de un personaje particular. Allí no entro todavía, eso lo dejo para otra, para Otro investigaciones momento. futuras, ¿no? Pero Pero a mí llega me ese momento gustaría, y en ese momento desemboca, ¿sabes? O sea, incluso Tupac Amaru, digamos, su pensamiento está informado de estas luchas previas, ¿no? así es, Entonces, como tú bien ahí dices, no cuando hay uno, son muchas. ¿Mm? vamos a ir de un lado a otro, ¿no? Para que las personas vean lo importante que es leer este libro, porque nos da la evolución también de cómo esos memoriales van cambiando de actitud, de tono, de, de intención, digamos, ¿no? Por ejemplo, comienzas en el primer capítulo con este que le llamas el capítulo de las vejaciones, Sí, eh, el discurso de el, la di- gran eh, vejación. el discurso de la gran vejación, donde uno siente que el escribiente o el que eleva el memorial prácticamente le está diciendo, yo he adoptado tu religión, he trabajado tu tierra, me he despojado de todo, te he dado todo, y a pesar de eso, me estás haciendo esto. Me estás maltratando, me estás humillando, me has quitado mis tierras y ahora soy un siervo tuyo, soy un esclavo tuyo, ¿no? Y por otro lado, al convertirme yo a, a tu religión, también he tenido gente muy digna de tu fe que merece estar en los altares. Y hay un gran memorial que está escrito por Núñez, Núñez Vela de Núñez Rivera. Vela de Rivera, que pide la canonización de este santo, que hubiera sido el primer santo de la América Latina, ¿no? De la América colonial, digamos, ¿no? O Indígena. India, indígena. Entonces, sin embargo, no tiene, no tiene resultado ninguno, ¿no? O sea, al contrario, Núñez Vela termina mal, termina.
sin gloria ninguna y sin embargo, como tú dices, al hacer su petitorio, y casi al final de su vida, para un nuevo puesto, se da maña para escribir detalles de cómo ha hecho su vida y su carrera. O sea, su CV está lleno de detalles que había pasado a los indios en la colonia, ¿no? Ujú, ujú. Entonces es, Pero consigue, pero con Núñez Vela es un parteaguas, consigue sí consigue. a finales del siglo XVI, XVII y para el cambio de la dinastía en el trono español, consigue una cédula muy favorable a los indígenas que luego es escamoteada, ¿no? Es decir, el Consejo de Indias, el rey, dice perfecto, ¿no? O sea, los nobles indios tienen el mismo nivel, la misma categoría, los mismos privilegios, los mismos derechos que los nobles españoles y merecen tener pues, los más altos cargos, ¿no? Pero esa cédula, que se llamó la cédula de los honores, eh, no es promulgada. Es decir, las autoridades escamotean la promulgación de la cédula. Entonces, a partir de ese éxito ideológico y legal que capitaneó este hombre que se llamó Juan Núñez Vela de Rivera, que es un personaje que debiera tener pues un gran conocimiento dentro de lo que hace la Un historiografía estudio peruana, específico, ¿no? ¿no? Claro. Claro. Entonces, a partir de eso, esa cédula se convierte en una bandera de lucha, ¿no? Es decir, los sucesores están recordando constantemente que eso se ha aprobado y están diciendo cómo es posible que no se respete lo que el rey ha dicho, ¿no? Y que no era la primera vez que ocurría que la corona española, los distintos reyes en España, dieron normas a favor de los indios desde el principio. ¿No? O sea, vamos a ver, desde el siglo XVI, cuando se hacía tropelía y media con la población indígena, se dan leyes que son leyes que, digamos, protegen, resguardan a la población indígena y sin embargo, esas protecciones de los indios no se cumplen. Entonces, constantemente los memorialistas lo que hacen es decir, miren, nosotros somos los descendientes de los legítimos señores de estas tierras, hemos cedido el señorío a su majestad el rey, lo hemos hecho porque creemos que la religión católica es la religión verdadera, nosotros ya no somos unos gentiles, no somos neófitos, sino que somos unos cristianos de pro, somos muy, muy devotos, somos muy leales al rey, ¿no? Sabemos que el rey es generoso, que el rey es bondadoso, que el rey responde a nuestro vasallaje, dándonos leyes que nos protegen, que impiden que se abuse de nosotros, que impiden que se nos obliga a trabajar gratuitamente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, dice, pero sin embargo, esto no se cumple. No se cumple y poco a poco va apareciendo nuestra nación es vilipendiada, es oprimida, ¿no? Y entonces ahí dicen, nosotros, ¿qué vejación más grande puede ser que los dueños de todo hayamos sido despojados de nuestros bienes para ahora convertirnos en siervos de quienes nos han expropiado nuestra tierra, ¿no? Entonces dice, eso pues no cabe dentro de lo que es la voluntad de Dios ni del rey, ¿no? Entonces comienzan los memoriales y poco a poco esos memoriales en el libro voy mostrando cómo se van concatenando en campañas que muestran cómo hay vínculos entre líderes indígenas de distintos lugares y poco a poco se va haciendo digamos, un trasvase de informaciones de un lado a otro y eso va a desembocar
en la cédula de los honores que logra este Juan Núñez Vela de Rivera, y a partir de fin del siglo XVII se demanda que se cumpla esa cédula de los honores, para lo cual mandan un representante a España, que fue este Vicente de Morachimo Cápac, que estuvo en la corte durante mucho tiempo y logró que el rey dijera: esta cédula que mi padre dio, pues esa tiene que cumplirse. Entonces hace lo que se llamaba la sobrecarta. Y sin embargo no se cumple y hay la necesidad de volver a hacerla, ¿no? Entonces, como ves, digamos que hay una continuidad, ¿no? Hay una continuidad, que es lo que yo trato de presentar en el libro, con una información muy abundante, mostrando cómo se construye un discurso, se utilizan herramientas legales, se va construyendo, digamos, se van construyendo unas redes que ya son protopolíticas, ¿no? Es decir, que son expresiones políticas, se van limando asperezas entre grupos, que por ejemplo los norteños, que tienen una personalidad específica, y los cusqueños o los del sur, que tienen otra, poco a poco van confluyendo, sin que se pierdan las identidades, sin embargo, van confluyendo, y todo esto, digamos, va siendo parte importantísima de la historia colonial, parte que ha sido poco, poco estudiada, poco Poco, conocida y poco poco estudiada. reivindicada por el discurso historiográfico de nuestros países. Sí, efectivamente. Y al leer tu libro, em, uno encuentra diversidad de motivos por los cuales uno escribe al rey, ¿no? Ujú, Como tú dices, podríamos ubicarlo en una continuidad que le dé em, consistencia a una nación indiana, como tú ujú, lo expresas, y sería tu teoría, ¿no? ujú. Este, pero también siento yo al leer el libro que es una gran constancia de que no es verdad que fuimos sumisos y callados, o sea, Oh, ya, ya, claro. que, que utilizamos todas las formas hasta llegar a las grandes rebeliones, obviamente, con todos los caminos que permitía la colonia, ¿no? O Ujú, sea, ujú, que no fueron sumisos y callados, y que también fueron reclamones con sus propias propiedades, porque ujú, hay muchas que, por ejemplo, como Tupac Amaru y Betancourt, ¿no? ujú, Que peleaban el marquesado de Oropesa. ujú, Y hay muchos casos que peleaban por propiedades concretas ujú, y, y ¿por qué no? Está bien, ujú, se las ujú, habían quitado y pues las reclamaban. O habían ujú, disputas por determinado territorio que debía estar o determinada utilización o no querer pagar o pagar demasiado, etcétera. Pero hay ujú, constancia permanente ujú, a lo largo de los siglos, o sea, desde el discurso de la vejación hasta al final a la rebelión. ujú, La misma rebelión de Juan Santos Atahualpa tiene ujú, constancias, ¿no? ujú, Tiene ujú, constancias de por qué llega a lo que llega, ujú, ¿no? Y ujú, también de cómo termina esa. Entonces, hay un testimonio, digamos, tu trabajo es muy valioso porque has unido, digamos, es como si fuera esas colchas que se hacen de pedacitos, ¿no? Poco a poco se ha ido constituyendo un, un corpus legal, porque es básicamente legal, ujú, de los reclamos que ujú, al través de los siglos 16 hasta el 18, donde tú llegas, tu revisión, y como tú dices, no has incluido en el libro todo lo que tienes entre manos, ujú, en ellos uno puede encontrar no solamente el reclamo por, por la tierra,
sino también por la dignidad, ¿no? Sí, por eso es la cédula de los honores, ¿no? Porque ellos también asumen eso, ¿no? La dignidad, la propiedad, la reivindicación de que no te olvides de quién soy. Ujú, Yo ujú, soy quien soy y por eso ujú, reclamo. ujú, ujú. Claro, claro, claro. Y mira, y has mencionado, eso también es una cosa que yo me gusta llamar la atención en el libro. Hay capítulos en donde, digamos, el centro no son los reclamos legales, los memoriales, sino que son análisis de dos circunstancias específicas que son rebeliones previas a las de 1780-82, que son una, el 39 en Oruro, que tuvo como su cabeza visible eh, eh, en Oruro a Juan Vélez de Córdoba, que era un moqueguano, ¿no? Y luego en los 40 hasta el 52, que analizo el final, en la de Juan Santos Atahualpa. Es decir, analizo con nuevas evidencias dos movimientos sociales que son conocidos, pero que son, ¿cómo se dice?, conocidos en la epidermis, ¿no? Entonces, lo que yo hago, porque es mi manera de hacer historia, yo me meto pues a la materia más compleja, ¿no? O sea, entro a documentación inédita, trato de ver la complejidad de las circunstancias, quiénes aparecen, digamos que no hago un saludo a la bandera y digo, sí, Juan Santos fue invencible y se rebeló en la selva, y el otro fue un gran precursor porque ya hizo un memorial de agravios, sino que analizo causas criminales y estas causas criminales las desmenuzo para ver cuál fue la dinámica de esos movimientos. Entonces, en esos movimientos, lo que hago al ponerlos junto con toda la otra, los otros capítulos, es mostrar cómo esos movimientos también estaban informados de este discurso, de este pensamiento, y contribuyen a ese pensamiento, Y ¿no? tú Entonces, analizas eso es importante, ¿no? digamos, tres escenarios, vamos a llamarlo así. Ujú, España, Lima ujú. y las regiones, ¿no? Claro, Y el claro. territorio, Claro, y llamo mucho la atención en Lima, ¿no? También, porque en ¿por qué? Porque Lima, hay ahí iba, momentos en los cuales Lima es pues el centro. bueno, pero Entonces, claro, estás reafirmando algo que sigue ocurriendo. Para cualquier cosa tienes que venir a Lima, claro, ¿no? cómo vas a obviar Lima? O sea, tú tienes que irte ¿cómo se dice? Al corazón de la bestia, ¿no? O sea, los jefes indígenas fueron a Lima y además en Lima había una cara indígena que también es poco conocida, que poco a poco va apareciendo en los estudios y va mostrando la cara andina de Lima. O sea, Lima no era, era una ciudad efectivamente con una población inmensa De de españoles afrodescendientes. y Estaba afrodescendientes. el poder español, estaban los criollos, por supuesto, pero hay una cara indígena muy importante que hasta hace poco era vista por encima, ¿no? Entonces ahí muestro cómo activan en Lima. Entonces Lima es obviamente es el centro del poder, y entonces allí están actuando, y desde a Lima llega información, y desde Lima salen Porque primero mensajes de reclamas todo tipo. en tu lugar. Ujú, En tu lugar no tienes acogida y ujú, vas a Lima. Lo que ujú, hizo Tupac Amaru, estuvo ujú. Oh, bueno, muchos meses litigando con Betancourt sí, por el sí, sí, Marquesado de Oropesa y sí, sí, ahí se influye de de muchos movimientos y de muchas cosas que vienen de Europa. efectivamente. Ujú. Entonces, ese es un escenario, pero el otro escenario que tú nos presentas es el transatlántico, es ir Hombre. a España y quedarse, no, y no es un caso, ¿no? No es el caso solamente de este, hay varios que van en representación para hablar
directamente con Sí, el sí, sí, rey, sí, sí, sí. quieren hablar con el rey. Sí, 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 Y sí. son varios casos y que algunos Viajan, de sí. ellos mueren incluso en Sí, sí, España, sí, ¿no? sí, sí. Ese es un tema que hace poco era desconocido, ahora ya se conoce mucho más. Hay trabajos de compatriotas nuestros como José Carlos de la Puente, que tiene un libro muy lindo que ya se ha publicado en castellano sobre estos viajeros transatlánticos, ¿no? Estos indios que viajan y otros que ya van reivindicando, ¿no? Entonces yo he trabajado ahí algunos de otra manera, ¿no? Y pongo a estos viajeros, digamos, dentro del movimiento, ¿no? De los líderes étnicos, de los líderes indígenas que están actuando en el virreinato, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un campo que está en España y es muy interesante, ¿no? Eh, 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 hay una parte indígena, ¿no? De América que está en España, que también solo muy recientemente comienza también a reivindicarse, ¿no? Ellos estaban, llegaban, tenían sus estrategias, sus redes, ¿no? Y son verdaderos héroes, ¿no? Son unos luchadores que entregan pues su vida porque al final se quedan ahí ya expatriados, trabajando como, como agencia de sus compatriotas, recibiendo información, presentándola, constantemente hostigados para que regresen y no regresan, quieren que, digamos, están Además, también buscándolo. encuentras tú la forma de describirnos cómo esas agencias y cómo esos reclamos muchas veces son desautorizados, Ujú, negados, ujú, ujú, y puestos en evidencia como si fueran em, traidores, enemigos, les están haciendo daño. No, esto no es cierto, mendaces, ¿no? O sea, ujú, la ujú, defensa es brutal, o sea, ujú, de ujú, desprestigio, ujú, ujú. hay muestras, no solamente el reclamo, sino también la defensa de la parte Ujú. contraria, de cómo Claro, claro, desautorizan, claro. desprestigian Ujú, al ujú. reclamante, ¿no? No, sí, sí, Y sí. me parece Y que otra cosa que también puedo comentar también respecto a cómo se puede leer el libro. El libro se puede leer también, o sea, el libro en su conjunto, porque los libros tienen eso, ¿no? O sea, el libro tiene una materialidad, ¿no? Desde la carátula, cómo está constituido, y los tiene ensayos las que fotos, aparecen. ¿no? Tiene Y las claro, fotos de entonces, los... eso, digamos que busca dar un mensaje general, ¿no? Que además lo pongo un poco en la introducción y particularmente en la conclusión. Pero uno puede coger cualquiera de los Casos, capítulos, así es, porque así es. además fueron escritos y fueron publicados en distintas partes difíciles de conseguir. Cada uno tiene su propia entidad, ¿no? Entonces, claro, a partir de la lectura de uno, uno puede tener el lector puede tener la curiosidad respecto a un antecedente o algo posterior, y entonces se pueden leer Cosa independientemente, ¿no? que a mí me ha sucedido, ¿no? Encontrar algo y después, pero de esto ya me ha hablado. Ir Mm, y, mm, mm, y mm. cotejar, digamos, ¿no? Porque Cotejar el hilo, ¿no? el trabajo de edición fue también Me, laborioso, porque me había que... imagino que debe ah, haber sido Ahí, increíble, porque, ahí colaboró conmigo Ricardo Vázquez, fue una gran ayuda, bueno, un trabajo estupendo. ¿por qué digo esto? Que el trabajo de edición debe haber sido, como tú bien dices, muy bueno, porque prácticamente es un enmarañado de personajes y situaciones. Tienes que estar muy atento, Claro, porque hay situaciones y personajes y ciudades y localidades, y temporalmente vas a un lado, vas al otro. Es vertiginoso, es claro. ampuloso y es Ujú. de una Densidad, ¿no? tremenda Mm, mm, conmoción. Es ujú, una cosa muy dolorosa leer algunas cosas que uno dice, ¿cómo pudo pasarnos, no? claro, claro, ¿Cómo claro. pudo pasarnos? Y mira, e incluyo también, ya te digo que yo durante
todos estos años he estado trabajando cosas sobre los ochentas y sobre la rebelión, las tengo todavía guardadas, pero no resistí dejar de poner algo y entonces escogí solo un trabajo que hice sobre un personaje que estuvo emparentado con Túpac Amaru y que ahora que hablo contigo recuerdo que tuvimos nosotros antes una conversación sobre un artículo que escribí sobre las cartas de amor entre algunos líderes de la rebelión de los 80, pues uno de los personajes a los que dedico el último capítulo era Isidro de la Barrera, que era el escribiente de Túpac Amaru, o sea, que le llevaba los papeles, que fue uno de los que aparecen implicados cuando se denuncia, cuando se hace el juicio a Túpac Amaru. Entonces, este era uno que estuvo con Túpac Amaru directamente. Entonces, ahí presento la historia de este Barrera porque este es uno de los que cae, que no es ejecutado, sino que es uno de los que hacen la terrible travesía a España, deportado, y pasa pues una vida terrible en el destierro, ¿no? Lo mandan al norte de África, sufre ahí los ataques de los enemigos de España, está en un terremoto, pero siempre está reclamando, y como era un escribiente, era un letrado, escribe un largo memorial que es una interpretación de por qué pasaron las cosas con Túpac Amaru. Y lo escribe además en España para presentarlo ante el rey. Y está transcrito completamente, es un documento que merece ser muy estudiado. Y este Barrera parece que ya tenía una relación con una de las sobrinas de Túpac Amaru, que fueron jovencitas que fueron deportadas, con la tía mayor, que fue una de las venganzas más crueles que se hicieron de las deportaciones, y al final logran casarse, ¿no? O sea que hay una realización del amor entre una de estas chicas de la familia de Diego Cristóbal, que logra casarse y ambos quisieron regresar al Perú. Y yo no sé, al final no tuve la información suficiente para saber si lograron embarcarse y murieron en el camino, si ella muere antes de embarcarse o si al final no hubo tal camino, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, estos son personajes que hay que ponerle nombre a colegios y hay que recordarlos Pero mira y hay que... cuántos nombres ya hemos mencionado en Ujú, esta ujú, conversación, ujú, Luis Miguel. claro. O sea, Para no hablar de los caciques que escribieron en el 17, que estaban en todas es que partes, ¿no? Este, por eso alerto a todos los que quieran leer este libro que tienen que concentrarse, ajá, agarrar lapicito, hacer anotar ir y, anotándolos. y hacer su mapa, porque Ah, te lleva vertiginosamente de un lado para otro. Bueno, sí. cubre todo el territorio Ujú, virreinal, digamos, ujú, ¿no? ujú, En lo que respecta ujú, al virreinato del ujú. Perú. Y fíjate, y sigo con, ahora espero que pronto salga, yo lo pondré en academia, como siempre hago, cuando aparezca. He hecho otro estudio, por ejemplo, del santuario de Nuestra Señora de Copacabana en Lima, que era como el conciliábulo político de la Liga Indígena en Lima. Y he hecho un estudio de cómo se formó, cómo lo defendieron. Y entonces, cómo también en este campo religioso, que es muy importante, que ya, por ejemplo, los estudios de Stensoro y otros estudiosos, que muestran cómo hay esta religiosidad indígena que fue fundamental también en la creación de su propia conciencia, ¿no? Entonces, es todavía un trabajo que se va a desarrollar, ¿no? Que Es- si tengo Este, fuerzas lo puedo llevar adelante, ¿no? este intento de canonización de Ayllón, Sí. de Nicolás Ayllón, Ujú, es, es tan prematuro, ¿no? ujú. Sí, Tan, sí, muy interesante, sí, sí. que merece también un Sí, sí, estudio, y claro. ahí juega un papel también Claro, Núñez de claro. Vela. Y luego, lástima que esto ya lo he trabajado después, pero por ejemplo, hay indias que lograron llegar al beaterio, al Después está el recogimiento reclamo por el Copacabana, beaterio. que escribían también y que escribieron con el mismo discurso de reivindicación
nacional indianista, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante. Ya pronto, pronto espero sacar este trabajo y Lo que ponerlo nos a has disposición. entregado es en primer lugar, nuevos personajes en los Mm, cuales hay que mm, comenzar a mirar. ujú, Hay una nueva generación de historiadores que ojalá tengan la capacidad y la posibilidad también, ujú, porque no solamente a veces hay que tener capacidad de inteligencia, sino también capacidad de otra naturaleza, es decir, ujú, económica, para ujú, poder estudiar y ujú, seguir ujú, estos, y meterse a los archivos y seguir la vida. Y ujú. hay archivos también en las iglesias del territorio Magníficos. peruano. Y mira, y yo quisiera, ahora que mencionas, sí, yo estoy seguro, yo conozco, porque además me relaciono siempre mucho con la gente más joven que está trabajando tanto del Perú como de Bolivia, de Ecuador. Y hay una nueva generación, indudablemente, y además una Indudablemente. nueva generación muy buena, muy bien preparada. Lo que no hay, y que yo quisiera que se note en mi libro, es que mi libro tiene un filo político, un filo político que muchas veces se va perdiendo, ¿no? O sea, un poco como que el historiador, la historiadora, se profesionaliza y algo así como que no se quema, no se moja, no se señala, ¿no? Yo no tengo miedo de señalarme, o sea, obviamente si yo trabajo con estos materiales y los pongo a disposición y los tejo y los presento para que se conozcan, es porque me identifico con esa lucha que hubo en esos siglos, ¿no? Y que entiendo que eso es un capital para ser pensado por las nuevas generaciones, ¿no? Hace nada estuve en Y un porque congreso de líderes indígenas y les dije a los dirigentes indígenas que ese libro era un libro que enseñaba cómo las luchas que ellos llevaban adelante ahora son herencia, ¿no? De unas luchas que tienen siglos, ¿no? Y que entonces ellos son herederos de esta tradición, ¿no? No se trata de una línea continua, como una especie de esencialismo, sino que digamos que una, una transmisión de memoria, ¿no? Que muchas veces los actores no son conscientes. Entonces yo trabajo con ese objetivo y creo que eso es muy importante, ¿no? Que los libros transmitan también este sentimiento de identificación con la dinámica que lleva adelante que llevan adelante las luchas de las poblaciones subalternas, que van a ser parte esencial de la creación de lo que son los estados nacionales actuales, aunque actualmente justamente esta población, este mensaje, es como tenido como subordinado, como poco importante, Pero como es que que no es hay un prioritario. problema en lo que tú dices que ojalá se entendiera como tú lo estás diciendo, ¿no? Porque tu libro además lo refleja, Ujú, lamentablemente. Es que no hay una sola causa, ujú, hay causas diversas que, como ujú, tú dices, hacen un continuo, ujú, ujú, pero no hay una unión concreta que se ujú, siga en el tiempo. Sí hay el reclamo permanente, que podríamos llamarle el continuo, la base, el sustrato, la denuncia, el abuso, ujú, ujú, la denuncia del abuso, ¿no? ujú, En todos los ámbitos, ujú, pero no hay una unión ujú. para reclamar por el Pero, abuso. No se claro, pero siente, en el libro no se siente, y ese es uno claro, pero eso de es, las cosas más dolorosas, ¿no? De pero las sin cosas más embargo, dolorosas, porque eso es lo ah, que está pasando ahora. claro, pero Lo mira, mismo que está eh, pasando ahora. eh, Todo el mundo cree tener algo por qué reclamar con claro, justo derecho,
pero no hay Claro, pero cómo mira, Patricia, concatenar eso. en el transcurso de los siglos hay dos momentos que yo identifico ahí Sí, donde sí, 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 sí. hay una conciliación Totalmente de que lleva acuerdo. adelante una campaña política y luego hay momentos en los cuales hay líderes que sobre ese discurso logran hacer En estallar, ¿no? solitario, ¿no? En Y entonces, ¿qué solitario. pasa? Que esto es una cosa muy característica de sociedades como estas, que son heterogéneas, diversas, rurales, etcétera. Pues resulta que basta con que haya una chispa, un momento en que alguien o algunos o algún movimiento encarne esto. Esto no lo podemos nosotros planificar. Estas cosas ocurren en un determinado momento, ¿no? Así es. Y entonces la gente construye un líder. Muchas veces construye líderes que tienen pies de barro, pies de paja y que no resultan, pero hasta que llega un momento en que estos liderazgos pueden llevar adelante muchas transformaciones. Es difícil, pero hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Hay que seguir trabajando Sí. en eso. Y hay Yo, ejemplos en Ecuador, en Bolivia, que no tenemos en el Perú. Y en el Perú esa es una tarea pendiente, ¿no? Es una tarea pendiente y allí la historiografía que sale de nuestras distintas regiones, del Cusco, de Puno, de Arequipa, de Cajamarca, tienen ahí una misión de Huamanga, tienen una misión muy importante, ¿no? Que es mantener viva ahí reivindicaciones eh, que tienen que ir sobre Lima, o sea, hay que invadir Lima. Hay que invadir Lima bueno, para ya hacer los implosionar provincianos todo. hemos invadido Lima absolutamente. De Mm, eso tú mismo das cuenta en tu libro y la mm, propia realidad en Lima. Pues si tú vas a Gamarra, los grandes emporios son de aymaras, ¿no? De sí, comunidades aymaras. O sea, claro, económicamente Lima está claro, provincializada absolutamente, claro, o sea, claro. andinizada. Además, no sé por qué Lima no se siente andina. Lima es parte del territorio andino. Eso es Entonces, una la tarea, costa, pues. esa Esa es es una la tarea, costa. porque Yo siempre lo Lima digo, ¿no? oprime, Digo, pues. todos somos andinos, no es Mm, costa, sierra mm, y selva. Somos mm, andino-amazónicos o mm, andino-costeños, si quieres, mm. pero todos somos andinos. Los Andes marcan todo, toda la Nos realidad. marcan Mm, nuestra identidad, nuestra mm. geografía, nuestra riqueza y nuestra pobreza. Así es. Todo nos marca. Entonces, no podemos decir, oh, soy limeño, no soy andino, ¿no? O estos andinos que nos han invadido. Es Bueno, el un tema, claro, prejuicio pues, que el hay tema que de la comenzar, marginación y el racismo. pero que libros como el tuyo, Memorias y Memoriales, les están dando, no solamente, a mí me gustaría que este libro fuera un libro popular. Su contenido y su lectura son prácticamente para especialistas, ¿no? Mm, Son libros que son duros mm, de leerlos pues como si fuera un momento de placer. No, mm, son libros exigentes, mm, pero mm, por tanto, por esa exigencia, nos dan un contenido muy valioso para comenzar a desgranar a esos mm. personajes, a esas situaciones y Mm. tirar el hilo de la madeja, ¿no? Claro, pero para eso hay que trabajar el libro, ¿no? Para eso hay otras personas que posiblemente pueden tomarlo, tomar la posta y ir construyendo contenidos O que se sea, en difundan este de distintas momento maneras, ¿no? estamos hablando a los historiadores, a Claro. los jóvenes Mira historiadores. tú, es que lo que pasa también es que este trabajo recién ha salido, ¿no? Yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando publiqué mi libro Trajinantes en los años 90, finales de los 80. Yo recuerdo ya por los 90 que muchas veces yo me encontraba que estaban hablando de las cosas que yo había escrito en los espacios públicos, populares, que yo ni me imaginaba que eso podía llegar, ¿no? Aparte, por supuesto, del pirateo académico del que ha sido víctima y que en realidad ni me afecta, sino que me halaga. Pero hay maneras a través de las cuales digamos, se va difundiendo, ¿no? Es cuestión de, como digo, de que hayan grupos de lectura, profesores, Grupos de agrupaciones lectura, exactamente. que van convirtiendo esto. Esto es muy, muy sencillo. Por ejemplo,
el trabajo que hice sobre Juan Vélez de Córdoba, el moqueguano que se revela en Oruro, en Moquegua lo usan mucho. Lo- por ejemplo, yo tengo mi página en Academia Edu donde pongo mi documentación. Yo puse el documento, digamos, el memorial de agravios propiamente, lo puse como una entrada independiente, y ese tiene miles de reproducciones, o sea, la gente lo baja porque está buscando eso, ¿no? El texto, el trabajo sirvió para que los moqueguanos reivindicaran la figura de Vélez en el Congreso. O sea que hay distintos caminos a través de los cuales poco a poco los trabajos duros, académicos, pueden ir chorreando en distintas direcciones, ¿no? Y para eso tiene que haber un trabajo diverso, como por ejemplo tu podcast, ¿no? O sea, de que tú lo difundas, que lo pongamos en redes, que se vaya Y conversando. lo hago con Y, mucho gusto porque eh, me parece que es un libro ujú, que tiene que ser revisado ujú, porque em, es una nueva manera de hacer historiografía. claro. Es Digamos, un punto de partida diferente a otros, ¿no? es un punto de partida diferente que mucha gente podría decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir, no? Ujú, Porque francamente uno se abruma con la ujú, información. ujú, ¿Qué saco yo de todo esto, no? ujú, ujú, Y creo que ese es el valor del libro también, ujú, porque te obliga a escudriñar y quedarte quizás con un personaje, con una situación, con una atmósfera, con un continuo, como tú dices, o con una gran interrogante. ¿Realmente ujú, existe la nación indiana? ujú, ¿Existe el indio colonial? ujú, ujú, ¿Aún? ujú, ¿Cuál ujú. es ese indio colonial? Pues a mí me ha dejado muchas preguntas Bueno, que a mí me encantaría que otros historiadores o historiadoras también, que hay muy claro, buenas, claro, pues me comiencen a responder, ¿no? Y que claro. tomen la posta y que se Ujú. animen, Seguro, porque seguro que esto habrán. no se hace en un día, pues Luis Ujú. Miguel. No, Esto no se hace en un día. no. Entonces, y Ujú, digerir esto tampoco toma un ujú, día. ujú, O ujú, sea, este libro es de una maduración, tanto para el lector, lo digo por esta lectora, ujú. que me va a costar digerirlo paulatinamente y quizás volveré a él para hacer Pero, entrevistas, para hacer comentarios, porque da mucho que pensar, ¿no? ujú, ujú, Ofrece que es lo valioso para una comunicadora, una periodista como yo, da una fuente válida de ujú. nuevos personajes que nos ayudan a decir, oiga, esto pasó, aquí hay un Núñez Vela que hizo tal cosa y que se valió de tal cosa, etcétera, ¿no? Así Entonces, es. quiero no quitarte más tiempo, Bueno, sino invitar a la lectura. invitar a la lectura seria y, Ujú, ¿por qué no hacer oídos a lo que tú acabas de decir? Grupos de lectura para leer este tipo de libros y ujú, comentarlos, porque ujú, vale la pena comentar este libro ujú, en equipos multidisciplinarios, ujú, porque abordan muchos temas ujú. que realmente son de mucha importancia en este momento justamente. Bueno, me alegro mucho, Patricia. Gracias por Gracias a conversar ti conmigo. por esta entrevista y bueno, Encantado. que terminemos el año de la mejor forma posible. Así será. Un abrazo, Luis Miguel. Un gusto Muy grande para conversar ti. contigo siempre. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chaito.